En esta semana, yo me enteré ayer lamentablemente. Tuvimos la pérdida de un gran dirigente, una gran persona, un gran vecino, eh, que transitó el camino político, pero social también. Y tuve el privilegio de conocerlo, tuve el privilegio de interactuar con él, tuve el privilegio de conocer y ser amigo de los hijos también. Hablamos de una persona que nadie le regaló nada, que vino con una mano atrás, otra adelante, y forjó una historia que hoy tiene que ver con que ha pasado al Oriente Eterno, como digo yo. Pero la importancia de las palabras en una entrevista, yo lo entrevisté creo que hace 2 o 3 años. Y ayer la estaba escuchando en la entrevista que ahora vamos a compartir con todos ustedes. Y hablando de la vida, y qué mejor homenaje para Rubén Caputo, este hombre que ha trabajado por la ciudad de Avellaneda, que ha militado en distintos capítulos de la política, un peronista de ley, un peronista de ley. Hay una frase que dice que uno muere nada más cuando lo dejan de recordar, cuando no hablan más de uno, cuando no lo piensan. Y creo que el mejor homenaje que te puedo hacer, Rubén, es recordarte, es ponerte al aire nuevamente, y es la mejor forma de homenajearte. Y vamos a compartir esta entrevista que le había hecho hace 1 año, 2 años más o menos, a Rubén, que estuvo pero muy linda. Y presta atención hasta el final, porque en el final también, yo sin quererlo, él también, hablamos de lo que podía llegar a pasar cuando le llegue el momento que le llegó, como me va a llegar a mí, como te va a llegar a vos. Y te va a decir él qué es lo importante de la vida. Entonces ahí nos damos cuenta de lo importante de la vida, cuando un ser querido pasa a otro plano. Lo importante de la vida son los hijos, es la familia, es lo que vos hayas dejado, ayudado. Lo demás es todo cartón pintado, pero de verdad es cartón pintado. Las puteadas quedaron atrás, las broncas, los rencores quedaron atrás, y lo que queda, la esencia que queda es lo que vos hiciste. Los momentos felices, un asado con amigos, un abrazo con alguien que necesitabas, un beso, una sonrisa, un chiste. Son momentos que cuando uno se va, son los recuerdos que uno va dejando en esta tierra. Y obviamente el legado. El día de mañana yo no estaré más, pero quedan mis palabras, quedan mis hechos, queda la gente que le di de comer, queda la gente que ayudé, queda el ejemplo que di. Se trata de eso. Y ser felices, obviamente. Este es el humilde homenaje de quien te habla, Marcelo Grunwald, a un gran amigo, a una gran persona, a un gran militante y un gran dirigente, Rubén Caputo. Escúchalo. Donde tus abuelos dormidos están. 17:16, seguimos en esta tarde calurosa aquí en la ciudad de Avellaneda, desde FM Secla, aquí en La Voz del Vecino. Y ahora vamos a invitar justamente a alguien que hacía rato lo queríamos tener, un gran vecino, tener la posibilidad de conocerlo de hace años, de hace más de, no sé si 15, 20 años por lo menos. El señor Rubén Caputo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias por venir un día como hoy, tan caluroso. Y bueno, ahora estoy viejito y si no me acompaña el clima, me tengo que quedar adentro. Bueno, para la gente que no te conoce, obviamente muchos te conocen por tu militancia política, por tu tarea social, pero vamos un poquito más allá de eso y contame, a la gente quiere saber la historia de vida. ¿Naciste acá? ¿Quiénes eran tus viejos? ¿Cómo era tu familia? Contame un poquitito. Mira, mi abuelo vino en 1908. Y ¿De dónde vino? De Mercado San Severino, un pueblito muy chico de Nápoles, al pie del Vesubio. ¿Cómo se llamaba papá? El abuelo se llamaba Carmelo. Carmelo. Y bueno, vino solito con un hermano, quedó allá mi abuela con 2 tíos y
Acá fue juntando un pesito, después vino la abuela con los tíos. ¿Dónde paró él? Se afincaron en el mismo lugar que vive toda mi familia ahora, que es al lado de Puente Agüero, Lucena y Vélez Arfield. O sea, desde el barco acá directamente sin escala. Venía caminando, se encontró con la Ferrum, Dijo, le dieron trabajo, hizo 20 claro. cuadras más y estacionó. Y Tiró nunca el más, ancla. claro. De tal manera que mi papá nació en el 25, es argentino, Claro, claro. y nació en la misma casa que nací yo, Claro. en aquella época. ¿Y dónde conoció a tu vieja? Mi mamá tiene una historia más o menos complicadita, porque ella eran 5 hermanas. ¿También venía de Italia? No, eran de acá de La Boca. Ah, de La Boca, mira. Pero falleció la mamá cuando ellas eran muy chiquitas y repartieron a las hermanitas. Claro, claro. A mi mamá le tocó una tía que vivía en la esquina de la casa de mi papá. No existen las casualidades. Y Y ahí en el barrio se ahí conocieron. se conocieron, por eso nuestra historia está Muy arraigada, emparentada a claro. Herdi, Claro. totalmente. Ahora mi abuelo hizo como 4 o 5 casas en la misma cuadra, ahí viven mis tíos. ¿Cómo era, contame, cómo era el barrio en aquella época cuando tenías 8, 9, 10 años? ¿A qué jugaban? ¿Cómo era el barrio? Contame, la gente que está escuchando ahora, ¿cómo era? En principio era calle de tierra, después cuando se asfaltó... ¿En qué calle estamos era hablando? muy Lucena y Vélez Arfield. Ahí está. Entre Vélez Arfield y Limay. Era una zona muy inundable, muy inundable. Eso se resolvió por ahí por el año 85, que se hicieron las cloacas por un movimiento popular. Lo de los pies secos, ¿no? La comisión de los pies secos. No, fue los bomberos de Chanaucía. Ah, mira. Que se hicieron asamblea popular y todo. Después estaban hechas, ¿Qué era la mosca? aparecieron los pies secos. ¿Qué era la mosca? La mosca estaba ahí. ¿Qué era una fábrica, una ONG? No, era un negocio. Claro, pero tipo bazar. Ah, mirá, mirá. Era muy popular. Claro. Todo el mundo hablaba de la Eso mosca. estaba en De la Serna y Pavón. Estamos hablando de años 40, 50. Y un poco antes quizás. Y un poco antes, quizá. Claro, ahora ahí hay un destacamento de bomberos Claro, de Chanaucía. claro. ¿Cómo era Rubén Caputo a los 8, 9, 10 años? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería? ¿Quería ser bombero? ¿Quería ser policía? No, jugador de fútbol. Jugador de fútbol. Jugador de fútbol y médico. ¿Hincha de? De Racing. De toda la vida. Sí. ¿Por tus viejos o por el barrio? Mira, ¿O algún tío, viste? el tema de Racing es más o menos como el tema del peronismo en casa. Claro. Mi viejo nunca me dijo tenés que ser de Racing, Nació. pero me inculcó algunas cosas, algunos valores. Y cuando yo iba a la cancha vos veías a esa gente sufrida, que se alegraba con pequeñas cosas, Claro. con alegrías espaciadas y con esa lealtad, con esa pasión. Me enamoré de Racing. Claro, Me enamoré. claro. ¿Y cómo era el día a día? ¿Tenías más hermanos? ¿Vivían solos ahí? ¿Había más tíos? No, mirá, yo tengo una sola hermana, que es mayor que yo, 4 años. Ajá. Es mi vieja ahora, desde que no tengo a mi mamá. Claro. Pero... ¿Ella se llama? Susana. Susana, bueno, un saludo para Susana. En ese barrio, te digo, mi abuelo hizo 5 casas, vivían todos mis primos, mis tíos. Claro, claro. Cuando Con mucho esfuerzo, ¿no? ¿En qué laburaban? Tu viejo, me dijiste, en la Ferrum. No, el abuelo. Ah, el abuelo. Mi viejo, en esa época, Sí. se iba, lo mandaban a la escuela hasta que aprendían a leer y escribir. Claro. Entonces mi viejo en 2º grado aprendió a leer y escribir y lo mandaron donde laburaba todo el barrio. Los chicos chiquititos, que era en el mercado de Hacienda. Ah, en el mercado, claro, claro. Después vino una fábrica, un lavadero de lana, ahí en Florencio Varela Agüero, que se llamaba Balbiani, y mi viejo siempre fue emprendedor, le gustaba adelantar, y se fue a trabajar ahí. En esa época venían los fardos de lana de 80 kilos, 90, 100 kilos, y se lo llamaba camalar, se lo ponían en el hombro, Sí, había que... y había que llevarlo del camión a la batea,
Bueno, ese era el laburo que empezó. Esa era la palabra laburo, laburo y laburo. Eso es lo que empezó a hacer mi viejo. Bueno, después terminó siendo capataz general de la fábrica. ¿Y a qué jugabas, Rubén? ¿A la pelota? Al fútbol. Al fútbol. Yo fui profesional jugando. Ah, mira qué bien. ¿En dónde estuviste? En Arsenal. Qué grande, en Arsenal. Claro, sí. ¿En qué año estamos hablando? Año 72. Mira, justo hoy publiqué una foto. Hoy publicaste una foto, bueno, ahí la producción lo va a ilustrar después. Hoy publiqué una ¿De qué foto. jugabas? ¿De qué jugabas? De 10. Como todo. Qué grande. Todos los que jugamos bien somos 10. O 10 o nada, qué mierda, claro. Claro. Me encantó. No, después a mí me tocó una época que había cambiado mucho el fútbol, con Subeldía, con Estudiantes, que empezaron a correr más. Entonces yo me acuerdo, mi viejo no podía porque laburaba todo el día, pobre, pero a mí me acompañaba mi tío, iba a la cancha, mi tío y todo. Y... ¿Cómo se llamaba tu tío? Lito, Lito. Mi padrino. Lo que me puteaba la gente. Porque... ¿Querés tomar un poquitito de agua? No, está bien. Cambiate la camiseta. Claro, no, porque yo jugaba a Miguel Algembonar, claro. Gran jugador. Sí, un crack, sí. Que era compañero mío, somos amigos hoy actualmente. Y uno jugaba de 10 y el otro jugaba de 11. Entonces él tenía la 10 y a mí me daba amigo la 11. de Orlando Machado, me forman de Corina. Y a mí me daba la 11. Claro. Y la gente esperaba que el 11 sea un puntero izquierdo. Claro. Y yo era un lo llamaban los Winner, antes jugaban con Winner. Cada vez que la pelota iba a la izquierda y yo no estaba, hacían cola para... Pero bueno, lo cumplía bien en tu rol. Lo cumplía bien en tu rol. Después de ahí pasé... ¿A la vez laburabas o cómo era el tema? Yo ¿Te bancabas? siempre laburaba porque mi papá después de eso, junto a unos mangos, claro. puso un supermercadito. Siempre ahí en el barrio. Claro, en aquella época se llamaba Autoservicio. Claro, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿El boliche? Sí, Villamodelo. Pero Autoservicio de Villamodelo. No sé hasta qué punto me dio suerte, porque mi viejo abre el supermercado al lado de la panadería Villamodelo. Y yo me casé con la hija. Ahí la conociste. Claro. ¿Cómo se llama tu señora? Ella se llama Carmen, le dicen Menchi. Menchi, bueno. ¿Y cómo fue el encare? Contame. Porque antes había que ir a pedir permiso, o fue todo de querusa. No te das una idea, en esa época era. ¿Y qué claro, porque no le permitían a la mujer, claro. Y si le iba al baile, te acompañaba la mamá cagaba, claro. Para ir a tomar algo con unos chicos, la tenías que remar. Nos rateamos. ¿A dónde iba? La matrimonial. Claro. ¿A dónde ibas a la escuela? ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿La primaria? A la 60. ¿Y la secundaria? ESPA. En el ESPA. Claro. Y después pasé a la 2 de Wilde. La 2 de Wilde, mirá vos, estaba. Claro, porque Jiménez Bianco, ¿no? Claro, porque en la ESPA ya empecé a tener algunos problemitas, porque nosotros éramos muy rebeldes con el tema del peronismo. Ya armaba quilombo. Sí. No, está bien. Bueno, contame cómo la conociste a tu mujer. Y yo después... Estabas en el autoservicio y al lado de la panadería. Mi cuñado tenía un reparto y yo andaba medio enojadón porque en esa época los bailes empezaban a las 11 de la noche. Claro. Y yo con el negocio terminaba muy tarde. Mi cuñado, que tenía el reparto, un día vino y me dijo: ¿te gusta esa camioneta? Sí. Bueno, es tuya, te la regalo. Hacete un reparto. ¿Así nomás? Sí. Mira. Entonces yo no tenía dónde guardar la camioneta, claro. La mangué a la vieja para y hay que ir a sacarla, y hay que ponerla, charla viene. Hasta que un día yo me di cuenta, llegaba a casa, llegaba para entrar a la camioneta, mi mujer estaba con los ruleros que se usaban en esa época. A los 2 minutos, parecía peinadita. Bueno, esta es la mía. Me encantó la historia. Y calculá que ahora ya tenemos 42 años de casado. ¿Cuál es el secreto?
No verse nunca, ¿no? No, el famoso sí querida. Claro, claro. Vos tenés, la palabra la tiene, la última palabra de la mujer. Correcto. Yo me encerré en el ropero, me decía, abrí, cobarde. No, en mi casa mando yo. Bueno, terminaste en ESPA, estaba con el autoservicio. ¿Qué pasó con el tema del fútbol? Dijiste, bueno, che, esto no va más, o tengo que laburar. No, en realidad, la militancia... Claro. Eran dos pasiones y una Sí. podía más que la otra, ¿no? Y la vagancia. Claro. Es muy duro ser jugador de fútbol. Es muy Claro. duro. Acá tenés que ser, Claro, levantarte, no tenés que salir de joda. Y, a vos te gusta como a mí, te gusta más que el Claro. dulce de leche. Bueno, fíjate que a Nicolás le pasa lo mismo. Nicolás fue Claro. 8 años profesional. Claro, sí, yo vi la foto de él Claro. jugando y todo. Y hoy casualmente hace 13 años que debutó en primera. Mirá vos. En la Mirá cancha vos. de los Andes. Le mandamos un saludo a Nico, nos debe estar escuchando seguramente. Jugando para el Magro, le ganamos 4-1 a Tristán. ¿Jugó Suárez. con Grondona? ¿Estuviste con Grondona? Yo vi el presidente de la Grondona. ¿Lo conociste? Sí, obviamente. Sí, Con no, Héctor. Grondona Con estaba... Héctor Grondona jugaste. Mira, en ese momento Sí. Arsenal era una familia, pero una familia de verdad. De verdad. Venía Julio, si te tenía que masajear un jugador, lo masajeaba. Mirá, Y... don Julio Grondona, Sí, de la FIFA. Sí, el presidente. Y jugaba Héctor. El día que Héctor se retira, entré yo Mirá. plantarlo a él. Qué dato ese, Claro. dato histórico. Después jugaba los Urtasun, que era una familia Claro. muy conocida ahí. El hombre era tesorero. Jugaban los 3 hijos. Pero el club Arsenal era una gran familia, ¿no? Pero sí, no tengas duda. Ahí todo el mundo hacía todo. Qué lindo, Y qué lindo. nosotros íbamos a donde está Coto ahora, estaba Sí. Imperial. Tenía una canchita atrás. Y nos la prestaban para hacer fútbol a la tercera, a la cuarta, a las inferiores. Y el precalentamiento nuestro era sacar piedritas de adentro de la cancha y tirarlas. Mirá, claro. La pobreza era absoluta. Sí, era terrible. Es verdad lo que se contaba de don Julio, entre otras cosas, Sarandí, que vos eras vecino y veías las necesidades y lo ibas a ver y te citaba ahí en la ferretería, en la mesita esa, con la libreta, decía, ¿qué necesitas, pibe? Y no llegamos para pagar la hipoteca de la casa, no tenemos casa, y el tipo agarraba y aparecían los morracos. Mirá, O era el monje negro que todo... no, don Julio fue una gran persona. Pues siempre hay polémica, obviamente. Un extraordinario tipo, pero como todos los exitosos de este país. Hay algunos que dicen que Messi no sabe patear. Claro. Tenemos un problema. en esa Antes se Argentina. generaba esa polémica de pro y anti Grondona, por ejemplo. No, era no, más porque- la sociedad era más respetable. No, O las además, agachadas capaz que no se Grondona dejaban pasar. empezó de abajo, muy de abajo. Por eso se lo respetaban. Claro, después cuando empezó el Independiente, después llegó la AFA, De la FIFA, claro. y él fue construyendo una carrera de dirigente político. Yo creo que es el dirigente político no partidario más importante de la historia de la Argentina. Sí, yo comparto igual que vos, Y- Porque transversalmente el tipo manejaba, lo que yo siempre digo, a veces no necesitas un puesto. Yo con él aprendí que no solamente un concejal, un diputado, un intendente maneja poder, capaz que el poder pasa por otro lado. El poder es la agenda que vos tenés y te digan, a ver, te escucho, ¿qué problema tenés? Y necesito a alguien en el PAMI, llámalo. Che, la policía, el comisario, llámalo de parte de mí. El tipo tenía todo, pero acá y a nivel internacional. No, además un tipo solidario. Era gaucho. Tipo muy solidario. Yo, en mi hijo, el mayor, Sí. es contador, hoy es team leader en Chevron, su primer trabajo fue en la AFA. Ah, mirá, Y tuvo que ver don Julio. fue para pedir trabajo. Y él quería ser actuario, y don Julio le dijo, no, vos tenés que ser contador. Ah, le dijo, Sí. y le marcó el camino. Sí. Y hoy labura en Chevron. Sí. ¿Cómo le dijo? ¡Pibe! Sí. Che, pibe, dejate de joder. Tengo un hombre muy meticuloso, Claro. para todo, Claro. Yo, ¿Ves como vos decís? A don Julio
O lo odian o lo recontraman. Claro, Hay pero término medio ahí. tengo una anécdota muy particular. Sí, Yo sí, sí, te escucho. solía ir mucho a la... ¿Al corralón? No, a la... A eso, a la estación. Claro, a la estación de servicio, porque el chico que atendía ahí había jugado con nosotros y era el que había salido de testigo cuando raptaron a Humbertito. A Humbertito lo raptaron cuando salíamos de entrenar. Y yo iba siempre a verlo a Nicky. Ahí en Mitre. Claro, y tomábamos un café, charlábamos. Y un día llega Julio y le dice: esos muñequitos que están ahí colgados, ¿qué pasa que no se venden? Nicky le dice: no sé, don Julio, no los pide nadie. ¿Sabe qué pasa? Están muy escondidos. Sacalo y ponelo más a la vista. No te puedo creer. Estaba hablando del presidente, vicepresidente de la FIFA a nivel internacional. El tipo veía y le relojeaba lo que estaba vendiendo en el kiosco. Y era re multimillonario el hombre, claro, ¿no? Sí, pero sí. esa humildad de no perder... Claro. Le contamos a la gente que esto está en Mitre y General Paz. No, Mitre Castelli. Castelli, sí. Entre otros tantos emprendimientos, él tenía una oficinita ahí. Y vos estabas tomando un café, estabas hablando, no sé, de boludeces con otro, y se abría una puerta, agarraba y pasaba el vicepresidente de la FIFA y decía: hola, buen día. Y dice: hablaba ¿qué con pasa, todos, pibe? ¿Cómo anda todo? Saludaba algo a todos, surrealista, pero bueno, era un tipo gaucho, Volviendo a esto, si no nos vamos demasiado, tus dos pasiones, ¿en qué momento llegó el peronismo a tu vida? Te digo, pasó más o menos como Racing. Mi viejo nunca me dijo que tenía que ser peronista. No te bajaba línea. ¿Qué era, conservador tu viejo? ¿Que era peronista? Ah. Pero lo que me inculcó fueron valores que pegan exactamente con el peronismo: la lealtad, la solidaridad, la justicia social. Entonces, todo ¿Qué es la justicia social? Que cada cual tenga lo que le corresponde desde un mínimo para arriba. Hoy, por ejemplo, hablando del peronismo, o hacer hoy peronismo, ¿qué sería la justicia social de ahora? ¿Qué sería hoy hacer justicia social? Mira, o sea, dar un plan trabajar o tratar de generar un laburo al tipo. No, esas son circunstancias, siempre. Y ojo, no hablo de este gobierno en particular. No, Perón nunca dio un plan social. Y sería impensable que Perón hubiera dado. Pero había otras condiciones para generar, porque el problema es el mientras tanto. Claro. En el mientras tanto pasan 3 generaciones. ¿Entendés? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Uno dice: y se jubiló sin aportar. No es lo ideal, pero ¿qué hacemos? Claro. El que no aportó lo dejamos que se muera de hambre. Claro. Entonces, sí, te entiendo. Lo urgente y lo importante. Bueno. Claro. Entonces lo que tenemos es la dignidad, que es lo que nos enseñó Perón, porque lo central que enseña Perón, yo hace años que dejé de leerlo como político y lo empecé a leer como filósofo. Perón tenía una perspectiva de la vida, del futuro, impresionante. ¿Eso, la capacidad intelectual que él tenía, fue por la formación que él tuvo como militar? No lo sé, hay veces, yo soy un hombre de fe, creo que hay gente que viene y Dios marcada, la toca claro, con la varita. Claro. No me pasó a mí, pero ¿qué pasa a Perón? En el año 50, Perón ya hablaba del medio ambiente. Claro, adelantado totalmente, ¿verdad? No, cuando con el tema de los planes y todo, pero lo que propone es, por lo menos tenés que producir lo que consumís. Volviendo un poquito a tu vida, te abrazaste al peronismo y obviamente en la juventud tenías esa posibilidad de tener dos caminos, que era la política y lo deportivo, y elegiste la política. Sí, un poco por convicción, un poco porque las cosas te llevan, sí, y otro poco, te digo, ese cambio que se dio en lo deportivo, que se pasó a hacer del tipo que corría 2 o 3 veces por semana, hace un picado y iba a jugar, claro, al superprofesionalismo de su día. Claro.
ponían ahí en la tribuna, subir y bajar tribuna, se quedaban las patas, pero A la miseria. A la miseria. Volviendo un poquito a la actualidad, obviamente vos recorriste mucho camino en tu militancia, pero lo tengo que decir y lo digo públicamente, has estado en un montón de espacios, en un montón de lugares, y uno ve como vos seguís viviendo y tu familia también, no afanaste. Eso no te lo digo como si fuera, bueno, algo... pero la verdad que es la regla, la excepción debería de la ser lo regla. normal. ¿Por qué crees que, no solamente el peronismo, en el PRO, en la UCR, ¿por qué afanan? ¿Es una cuestión que no están preparados para ese lugar? ¿Es una cuestión que sabes que te van a putear y igual afanan? No, yo creo que es cultural. Una vez me dijo, es un tema psicológico que no aguantan la presión. No, es cultural. En una sociedad donde cuánto tenés, cuánto valés, Claro. te obliga a robar para valer más, Sí, te entiendo. ¿no? Desde ahí poco nos conformamos con lo que somos. Entiendo. Volviendo un poquito a la actualidad, ¿qué es lo que has vivido de Avellaneda? Porque se ha transformado, antes era, obviamente, evidentemente industrial. Creció mucho comercio. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Tiene que volver a ser industrial? ¿Tiene que ser comercial? ¿Qué perfil tiene que tener la Avellaneda para vos? Mira, nosotros tenemos, Más allá del gobierno que esté, ¿no? desde hace mucho tiempo, una pequeña... Emprendimiento. Es una pequeña frase que usamos siempre, ¿no? Y que decíamos, por una Avellaneda pujante, industrial y con su pueblo feliz. Y ese es uno de los grandes temas por los cuales yo tengo un inmenso respeto y acepto y sigo la conducción de Ferraresi, porque demuestra en la gestión que apunta a eso. Claro. Vos tenés mucho diálogo con otros sectores a pesar de ser peronista. Sí. Y algunos lo toman como si fuera, no te digo una atracción porque es demasiado, ¿no? Pero lo toman como algo que no les gusta demasiado. Pero no es ni más ni menos que lo que enseñó Perón. Dialogar. Si algunos no lo quieren aprender, el problema es de ellos. Yo no lo vi que cuando vino Perón en el 72 nos agarró a trompada con Balbín. El abrazo, ¿no? Y cuando nombró a Cámpora, ¿quién era su segundo? Solano Lima. Y estaba Abelardo Ramos. ¿Cómo crees que salimos de esta grieta? Porque hoy por hoy se separan parejas, familias, amigos, por esta grieta de mierda que hay. ¿Cómo hacemos para saltarlo? No hay capacidad dirigencial para eso. De ningún lado. Y no, porque los grandes medios a nivel internacional Cate, lo fogonean. Lo fogonean. Porque yo no puedo entender, no puedo creer que un tipo esté enojado porque le dan 20.000 pesos a un chico para que coma y no porque se robaron 50.000 millones de dólares. Claro. No escucho a nadie que esté ofendido. Por eso... ¿Somos de poca memoria los argentinos? ¿O memoria corta? Yo creo que el ser humano en general. Yo trato de no acordarme. Recién fuera de aire que te decía del accidente y todo. Sí, está, ya pasó. ¿Perdonaste? Me quemé. Ahora ya se me curaron las heridas. ¿Perdonaste? Es lo que deberíamos hacer todos. Decir, ya está. Pasemos de página. Ya está. ¿Vos crees que el hombre de enfrente de casa que le gusta Patricia Bullrich, le gusta que maten gente? No. Está equivocado. Piensa que esta mujer puede tener otro tipo de soluciones. Claro. Pero olvídate que ese tipo quiere lo mismo que nosotros. Por eso tratamos de generar este espacio que tiene que ver con lo político, pero también hablar de eso. Vos tenés tu experiencia política, ella también, yo también, y venimos de distintas historias. Ahora, somos vecinos. Antes que nada, somos vecinos. Y nos tenemos que ayudar, y tenemos que... Tus hijos, tus nietos, mis hijos, mis nietos van a seguir viviendo en esta ciudad. Tenemos que mejorarla entre todos. Por eso nuestra agrupación se llama Proyecto Peronista, que es el proyecto de país que nosotros queremos, pero además dice una filosofía de vida. Claro. ¿No? Es decir, si todos queremos lo mismo. Cuando Perón decía somos todos peronistas, lo que pasa es que algunos no nos dimos cuenta. Pero tenía razón, todos queremos lo mismo. Claro, sí. No somos peronistas partidarios. Más vale. La verdad que me encantó y hay un montón de cosas que nos van a quedar colgadas. Seguramente el año que viene te vamos a volver a invitar.
pero queríamos conocer, toda la gente te conoce como dirigente político, pero queríamos conocer a la persona atrás de ese personaje, cómo era tu familia, cómo era tu historia. Me encantó lo de la cancha, pero me encantó la historia de tus abuelos viniendo del barco y cómo se conocieron. Ese tipo de cosas creo que suma a la gente. ¿Cómo crees que la gente te va a recordar algún día que no estemos más acá? Espero que bien. Yo trato de no hacerle mal a nadie, pero uno nunca sabe. ¿Y qué hemos dejado en el camino? ¿Qué enseñanzas has dejado? Mis hijos. Estoy absolutamente feliz de tener 2 hijos que son buenas personas. Buena gente, ¿no? Esa es la tarea. Capaz que es un mal contador, el otro es un abogado que es un desastre, pero son buena gente. Bueno, le mandamos un saludo a ellos, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por Hace un hermoso momento. Vamos a ir una tandita cortita, ya regresamos con más La Voz del Vecino.